Gálatas es una carta que fue escrita a un grupo de iglesias en la región de Galacia, hoy día Turquía. Refresquen siempre ese dato. La fecha en la cual se escribió esta carta es muy importante tenerla en cuenta porque fue escrita en los primeros 50 años, después de los 50 primeros años del Señor Jesucristo. 54 dicen algunos, 58 otros que quieren estirar un poco más, pero oscila en ese tiempo, 50 después de Cristo aproximadamente. Eso nos dice mucho, ¿saben por qué? Porque nos dice que tan pronto el Señor Jesús partió a la presencia del Padre, los apóstoles predicaron, no pasó mucho tiempo para que falsos maestros se introduzcan en la iglesia a corromper el Evangelio. Hermanos, tan pronto. Y a partir de ahí el Evangelio ha sido atacado una y otra vez por distintos grupos de personas que creemos que representan al reino opuesto. La idea principal que impulsa toda la carta está en Gálatas capítulo 1, versículo 6. No se puede entender Gálatas si no se entiende Gálatas capítulo 1, versículo 6, que dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El 7 suma la idea y dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora lo repito: si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Y está ahí en tu Biblia. Pero la idea principal está en el 1:6. Él está maravillado de que tan pronto, los hermanos de las iglesias de Galacia estaban siguiendo un evangelio diferente, que ya le hemos predicado, ya les hemos explicado esto al hartazgo, de que eran un grupo de judíos, judaizantes, que estaban metiéndose en la iglesia, predicando que no bastaba con creer en Jesucristo, sino que el hombre tenía que hacerse judío. Por eso es la palabra judaizantes. Tenía que circuncidarse y observar las fiestas, el calendario, los días, toda la ritualística judía, porque solamente así Dios los aceptaría. No bastaba solamente con la fe. Algo había que hacer. ¿Suena parecido a algo? Algo tiene que hacer el hombre. Algo. Porque dentro de todo este contexto cultural y temporal, la idea que subyace es esta. Cuesta mucho al hombre convencerle de que no tiene mérito en su salvación. Cuesta muchísimo. No es mérito tuyo, hermano, no es mérito tuyo. Es una obra completa del Señor. Y la gloria solo a Él sea. Soli Deo gloria, solo a Él sea la gloria. Estás aquí por absoluta gracia y permaneces en el Señor por gracia igual. Pero esa idea, porque tiene que ver con el orgullo, con entender la pobreza espiritual. Así que no son solamente los judaizantes. Cualquiera que quiera meterte alguna idea de que hay algún mérito tuyo en tu aceptación de parte de Dios, en que Dios te acepte. Entonces, estos judaizantes, usando argumentos sobre Abraham, sobre la ley mosaica, los 10 mandamientos y los que fueron añadidos, revelados por Dios a Moisés, habían logrado penosamente introducir una mentira envuelta en verdades, introducir en las iglesias de Galacia a hermanos tan pronto de que la fe en Cristo no era suficiente, que algo había que hacer. Y a partir de ahí, las herejías que suceden, las que más han golpeado a la iglesia, son refritos de esta herejía. Mérito humano. Y Pablo se quebranta y se enoja y se enardece
porque el Evangelio de Cristo estaba siendo pervertido, es la palabra que usa aquí, y estaba siendo trastornado. Y muchos estaban siendo perturbados por esto, a tal punto que inclusive líderes de la iglesia, prominentes y muy influyentes, habían con sus actuaciones aprobado estas falsas enseñanzas. Y uno de ellos fue el apóstol Pedro, que es lo que habíamos estudiado en Gálatas capítulo 2, versículo 11. E incluso Bernabé, que junto con Pablo en Hechos capítulo 15 se había opuesto a los judaizantes, se había dejado influenciar en su comportamiento al punto tal de que Bernabé empezaba a dejar de lado a los creyentes gentiles no circuncidados porque eran poco mal vistos. Y este falso evangelio empezó a resquebrajar la iglesia y a atentar en contra del concepto de iglesia universal. Porque aunque haya una secta herética que se llama iglesia universal, el concepto de iglesia universal es un concepto bíblico. Universal, judíos, no judíos, esclavos, libres, de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo, universal. Dios escoge y son hijos de Dios de cualquier contexto que crean en Jesucristo. Por eso que inclusive la cúspide del argumento de Pablo está en Gálatas capítulo 3, del 26 al 29, cuando dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Vieron eso? Yo sé que muchos de nosotros nos criamos con la frase, todos somos hijos de Dios. Todos los que creen en Jesucristo son hijos de Dios. Juan capítulo 1, y a todos los que le recibieron y creyeron en Él, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Que ahí se le recibieron. Ahí está, ¿viste? Sí, pero le recibiste porque Él tocó tu corazón. ¿Cómo cuesta que eso se acepte? Porque Él cambió ese corazón de piedra y puso ese corazón de carne y ahí le recibiste, es obra suya. Entonces, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios, y acá dice, pues todos los que sois hijos de Dios, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y acá está el concepto de iglesia universal. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Acá está, hermanos, aquí está. Y esto les dije porque siempre apelando a esa fascinación del cristiano por lo judaico, porque hay una fascinación del cristiano por lo judaico, y eso no es nuevo, aquí también pasaba eso. Algunos creen el pueblo de Dios es lo que están ahí, geográficamente ahí en Israel. Hermanos, son hijos de Dios, tanto judíos y gentiles que crean en Jesucristo. Juan 8, Jesús hablando con judíos, si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes me amarían. Y más adelante dice, hijos de quiénes son. ¿Verdad que sí? Amén. Después de esto, Él nos da nos establece como miembros de la familia del Señor, diciendo de que somos adoptados como hijos de Dios. Y esta palabra es hermosa porque adoptar un hijo es tomar como miembro de tu familia, como hijo tuyo, a alguien que en sustancia no lo es. Un hijo adoptivo, uno se hace una prueba de ADN y sale negativo, no es tu hijo. No tiene tu sustancia, no tiene tu gen. No hay ADN compartido. Pero aún así es hijo tuyo porque lo has adoptado. Así que uno de los misterios del Evangelio es que Dios hizo algo que ninguno de nosotros creo que haríamos, es entregar a su propio Hijo, al de su sustancia, como dice Hebreos, para adoptar a aquellos que lo único que merecían era su desprecio.
Ese es el evangelio que predicamos. Y esta palabra Abba Padre, como lo había predicado Beto, es una expresión de cercanía, no solamente que Él es un Padre distante, sino que es una expresión de mucha intimidad, como cuando un niño pequeño se refiere a su padre. Bueno, Abba Padre explica eso. Así que lo que vamos a ver hoy, después de este contexto, vamos a seguir leyendo a un hombre que está argumentando y exhortando a personas a quienes él ama con todo su corazón para que abandonen el error. ¿Por qué? Porque el evangelio que ellos estaban abrazando era un evangelio pervertido, adulterado. Así que Pablo va a recordarles quiénes ellos eran, no satánicamente, como cuando Satanás trae a tu mente lo que eras de manera perversa, de manera morbosa. No, Pablo no va a hacer eso. Pablo va a recordarles quiénes ellos eran para que ellos entiendan quiénes son, por medio de la obra de quién, y después va a traer recuerdos para mostrarles que Él los ama y que ellos también le aman a Él. Y después va a hacerle la pregunta para mí contundente: ¿dónde está el gozo que sentían al haber abrazado el correcto evangelio? Así que Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 8, después de establecer que somos hijos de Dios, dice: ciertamente en otro tiempo, Gálatas capítulo 4, versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, ¿cómo es que volvéis de nuevo a débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo? Ahora, miren esto. Ciertamente en otro tiempo, Pablo, un judío, está hablando a creyentes que no eran judíos, eran de Galacia, una ciudad pagana, en su mayoría no judíos. Así que él está diciendo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ustedes, sin Dios, servían a los que no son dioses. Sea cual fuera la vertiente que estos hombres hayan seguido en su época, ya sea la filosofía ateniense, ya sea a Diana de los Efesios, ya sea cualquier deidad pagana, ellos servían a lo que por naturaleza no son dioses. Y aquí es un momento en el cual uno tiene que parar y decidir creer en la palabra de Dios o creer en lo que otros dicen, porque muchos niegan esto. Porque hoy tenemos muchas personas que dicen: yo no creo en ningún Dios, yo soy ateo. Y uno tiene que decidir creer en lo que la persona dice o creer en lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra afirma contundentemente que una persona que llegó al conocimiento de que Dios no existe, o que inclusive realmente cree que Dios no existe, no es posible. No es posible. Lo que la Biblia sí afirma es que hay personas que, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias y lo niegan. De hecho, que eso es lo que vas a encontrar en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, un verso sumamente conocido para la apologética y para nosotros, es porque este verso es mucho más sencillo en lenguajes actuales, pero igual se va a entender. En la Reina Valera. Romanos capítulo 1, versículo 20. Miren lo que dice, hermanos. Dice: porque las cosas invisibles de Él, ¿a quién es Él? Es Dios. Las cosas que no se puede ver de Dios, las cosas invisibles de Él. ¿A Dios no se lo ve? No se lo ve. Pero las cosas invisibles de Él, aquello que no podés ver porque si lo verías quedarías fulminado. Aquellas cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Deidad es su naturaleza de ser Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Aunque no vean a Dios, ven lo que Él ha hecho. Y se ponen miles de ejemplos. La silla, el reloj. Para darte a entender la idea de que no hace falta que hayas visto a la persona que hizo alguna obra, porque en su ausencia su obra da testimonio de su existencia. ¿Verdad que no es muy complicado? Un carpintero hizo este púlpito. No, yo no veo al carpintero, pero aquí está, hermano, aquí está, aunque no lo veamos. Es lo que te está diciendo, las cosas que no podés ver de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas de manera que nadie tiene excusa. La creación misma está diciendo, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Y miren lo que dice el 21, esto es algo ya por sentado. La Biblia nunca trata de demostrar la existencia de Dios, lo da por hecho, como un acto lógico. Pues habiendo conocido a Dios, ¿vieron esa frase? Pues habiendo conocido a Dios, ya lo conocen, ya está ahí, todos lo saben, es innegable. Es por eso que el que se decreta o manifiesta o se declara, no sé qué palabra usar, o se adjudica la posición de ateo o agnóstico, se da cuenta que tiene que hacer un esfuerzo intelectual enorme para tratar de para sacar de la galera algo. Porque es muy difícil. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser los sabios de su tiempo, se terminaron haciendo cada vez más necios. Esto parece que se escribió ayer, hermanos. Parece que alguien nos mandó un mensaje esta mañana. Todos siguen a otros dioses cuando no siguen al Dios verdadero. Todos. Y es más, puedo demostrártelo cuando inclusive uno dice, no, yo no creo en ningún Dios. Pero cualquiera que haga su propia voluntad se pone a sí mismo en el lugar de Dios. Por eso es que dicen Colosenses, cuando habla de avaricia, de lascivia, lo cual es idolatría. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi voluntad por encima de la voluntad de Dios, yo me coloco en el lugar de Dios y yo mismo me idolatro. No hay vuelta, hermanos. Es al Dios verdadero o vas a elegir falsos dioses. De hecho que en Romanos capítulo 1, 25, hay un texto contundente que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, la verdad que hay Dios, la verdad irrefutable que hay Dios, porque sus obras dan testimonio de Él, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno cambia al Creador, siempre lo va a cambiar por alguna criatura. Siempre. Así que esta expresión aquí en Gálatas es contundente y es enorme y encuentra respaldo en muchísimos otros versículos. Pablo les está reiterando, les está recordando a los Gálatas lo que ellos eran antes de conocer a Jesucristo, antes de nacer de nuevo, antes de conocer el Evangelio del Señor Jesús. Les dice, ustedes ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿se acuerdan cuando servían a otros dioses? ¿Se acuerdan los esclavos que eran ustedes? Cuando servían a cualquier Dios, a cualquiera que por naturaleza en verdad no lo es, pero se adjudica ese lugar. ¿Se acuerdan de eso? Y traigo acá, ¿te acordás de eso? ¿Te acordás? Cuando en el altar estaba algún otro Dios o estabas vos mismo saciándote en tus placeres, ¿te acordás cuando estabas ahí? En el lugar de Dios, haciendo tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Yo me acuerdo perfectamente. Ahora, Pablo está trayendo el pasado de los hermanos de Galacia de una manera santa
para hacerles entrar en razón de lo que ellos son hoy, adoptados por Dios, en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que eran? Todo lo que hacían, todo el dolor que padecían, esa esclavitud, porque es esclavitud, hermanos. Estar esclavo, esclavo del pecado. ¿Se acuerdan? Algo parecido hace, quiero mostrarte porque no es la primera vez que Pablo hizo esto. También en Tito, cuando estaba instruyendo a Tito para que les predique a los cretenses, porque había cosas que no estaban bien en Creta, dice en Tito capítulo 3, Tito capítulo 3. La frase empieza con recuérdales. Y solamente una vez dice recuérdales y después dice muchas cosas que se entiende que tiene que Tito recordarles a los hermanos de Creta. Dice, recuérdales, Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Recuérdales que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Recuérdales que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Recuérdales, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Miren cómo él trae el pasado. Recuérdales, porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia y aborrecibles y aborrecedores unos con otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó. Recuérdales quiénes eran todo el tiempo y cómo Dios nos salvó de lo que éramos, aborrecibles. Yo sé que alguien podría decir, pero yo cuando le escucho hablar a este tipo, todo el tiempo me está diciendo que éramos lo peor y que los hombres son perversos. Hermano, es que lo que queremos mostrarte aquí es de que la obra del Señor, ese amor, es de pura gracia. Y queremos que vivas en ese estado de sentir que estás viviendo lo inmerecido. Es lo que Pablo quería hacer, y él instruía así a los hombres que estaba preparando para predicar de la misma forma. En Gálatas capítulo 8, 9, después de decirle a los Gálatas lo que eran, dice, más ahora, así como cuando leímos en Tito. Bueno, acá también dice, más ahora, conociendo a Dios, ahora que ustedes conocen a Dios, que saben quién es Él, que saben su evangelio, que saben quién es Jesucristo. Y después de decir esta palabra, más ahora conociendo a Dios, Él no borra esta frase, sino que utiliza esta como para dar un revés. Porque dice, más ahora conociendo a Dios, o mejor dicho, dice, siendo conocidos por Él. ¿Vieron el punto ahí? Porque si conoces a Dios es porque Él te conoció primero. Él primero intimó contigo. Él primero nos amó. Desde antes de la fundación del mundo. Dice Primera de Pedro. Capítulo 1, 15, 16, 17, 18 y sigue. Es como si fuera que estamos escuchando la parábola del pastor de Juan, capítulo 10, mi parábola favorita, junto con el mayordomo infiel. Pero Juan, capítulo 10, para mí es, wow. Cuando dice, dentro de la parábola, Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me
conocen. Yo conozco a mis ovejas. Y más atrás dice que Él es el pastor y viene y llama a cada una por su nombre. Hermano, yo no sé cómo leyendo Juan 10 y haciendo una correcta exégesis de esa parábola, no vas a ver ahí la doctrina de la gracia. Tenés que hacer un esfuerzo enorme para hacer que eso no diga lo que dice. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y a cada una las llamo por nombre y las mías me siguen. No van a seguir al extraño, a mí me van a seguir porque yo las conozco y pongo mi vida por las ovejas. Oh. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces les dice a los Gálatas, y tengan en cuenta esto, hermanos. Pablo está escribiendo a personas con quienes pasó mucho tiempo hablando acerca de las palabras de Jesús. Estas no son personas ignorantes. Es como si fuera que yo esté con ustedes años aquí y después yo les mando una carta. Y en la carta hay muchas cosas que yo ya supongo que ustedes saben porque yo sé el tiempo que hemos pasado juntos. Entonces acorto las cosas porque ya sé que ustedes conocen las respuestas. De hecho, que cuando leemos Gálatas capítulo 3, hay muchas preguntas que Pablo hace, pero no las contesta porque él sabe que aquellos que están leyendo conocen las respuestas. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien dicho, siendo conocidos por Dios, y acá dice la siguiente pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y acá dice, espera. El contexto es iglesia en Galacia. Se metieron judíos que estaban diciendo que tenían que volverse judíos los gentiles para ser vistos por Dios de manera agradable. Pero estos eran gentiles. ¿Cómo es que Pablo les dice van a volver de nuevo a viejos rudimentos que esclavizan si van a volverse judíos y ellos eran gentiles? Porque lo que está diciendo acá es de que ellos salieron de una esclavitud pagana y están a punto de entrar a una esclavitud religiosa. ¿Entienden eso? Es una nueva versión de esclavitud. Porque siempre el reino opuesto va a estirarte de banquina en banquina. Por ahí si hay algún extranjero, la banquina son esa porción de calle por la cual no se transita. Transitar es multa. Y a veces estamos mal, no estamos en la ruta, estamos en la banquina, en un extremo. Y a veces vamos al camino verdadero y ¿saben qué hacen? Nos pasamos y nos vamos todo de nuevo. Así que los hermanos de Galacia, de pasar de la paganidad tremenda y una esclavitud religiosa pagana, ahora van a pasar a una esclavitud religiosa judaica muerta. Así que siempre es como un péndulo. Bueno, nunca hay que luchar mucho para estar sobrio en la fe, porque nos volvemos totalmente liberales o nos volvemos muy religiosos. Y liberales estiramos a otros a los placeres del mundo, o religiosos empezamos ahí a acusar a los que no son como nosotros. Ajá, mira, eso no viene en corbata, ¿eh? Acá, en corbata. Eso no ora a las 6 de la mañana, yo sí. Eso no. Porque es lo que hacían. Si uno quiere ver estos dos extremos, estas dos banquinas, estos dos fuera de ruta en la Biblia, uno podría decir que en un extremo tienen a los corintios y en otro a los gálatas. Porque los corintios se fueron a un extremo y los gálatas a otro. Las peores cosas están en Galacia, pero la religiosidad muerta, legalista, está en Galacia. Así que ¿querés ubicar a una iglesia legalista? Léele Gálatas. ¿Querés exhortar a una iglesia muy liberal? Léele Corinto. Ahora, lo que impresiona es que dentro de toda la perversidad de los corintios hay palabras de elogio en su inmoralidad, pero no hay palabras de elogio a los gálatas, porque los corintios no habían tocado el evangelio. Los gálatas, muy morales y rígidos, sí.
habían tocado la cruz. Entonces él les pregunta, ¿cómo es que, habiendo sido paganos, ¿verdad? ¿Cómo es que van a volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los judaizantes, a los cuales se quieren volver a esclavizar? ¿Cómo es que salieron de una esclavitud para entrar en otra, pero religiosa, supuestamente piadosa? Y él dice, me temo, estoy empezando a pensar que me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Así que en esta primera parte les muestra quiénes ellos eran y quién los liberó soberanamente. Y les está rogando que no vuelvan atrás en una nueva versión religiosa de esclavitud, a lo cual les llama rudimentos pobres y débiles. Y después de eso Pablo va a pasar a mostrarles que los ama. Y va a recordarles lo que ellos vivieron juntos cuando Él les predicó el Evangelio. Y en estos versos hay tanto que analizar, hermanos, y que estudiar, y que sacar. Primeramente que Pablo cambia el tono, cambia brutalmente, radicalmente el tono de la carta. Pero yo casi estoy escuchando a un padre que está regañando a su hijo, que está desviado, porque los padres cuando aman a sus hijos y dan una reprimenda, traen una exhortación fuerte y después en un momento dado bajan todo y ruegan a sus hijos que comprendan. Los buenos padres los reprenden, los exhortan y después ruegan sobre esa exhortación. Miren, hermanos, si ustedes solamente pueden conectar toda la idea desde Gálatas capítulo 3, cuando dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién les embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado tan claramente. Bueno, miren cómo cambia el tono de la carta en el versículo 12 de Gálatas capítulo 4, porque dice, os ruego, hermanos, ya empieza a rogar. Yo les ruego, hermanos. Acá ya está rogando. Porque Él está hablando como un padre que está viendo a sus hijos espirituales, en el sentido de que Él les ha predicado el Evangelio, en ese sentido, les está viendo desviarse y Él está aquí rogando. Os ruego, hermanos, os ruego, les suplico. Y acá, en ese ruego, Él mete una idea enorme, porque Él dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes, como vosotros. Les ruego que se hagan como yo. Yo soy judío, Pablo es judío, dice él, yo soy un judío que ha dejado la ley mosaica como creyendo que yo me podía salvar por medio de ella. Y yo me he hecho como ustedes, como un gentil que no está bajo la ley, repito, como un medio de salvación. Así que lo que Pablo les dice aquí, y saben que aquí la Biblia de estudio de la Reforma lo comprime tan bien que dice, Pablo vino a ser como los gentiles, libre de la ley mosaica, y ahora los anima a ser como él, libres de la ley en tanto se entienda como un instrumento, un medio para la justificación. Yo, judío, dice Pablo, me hice como ustedes gentiles. Es más, Pablo mismo hizo a un lado las restricciones mosaicas para predicarle a los gentiles, porque la ley mosaica prohíbe la interactuación íntima entre judíos y gentiles. Entonces lo que Pablo le dice es, hermanos, no puedo creer que ustedes quieran ser aquello que yo era antes de conocer a Jesucristo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Y después dice, ningún agravio me habéis hecho, en ninguna cosa me han ofendido,
y se refiere al momento en el cual él visitó a la iglesia. Pablo fue 2 veces a Galacia y estuvo un buen tiempo ahí. Y dice, después de decir, ustedes ningún agravio me han hecho, y miren lo que dice el versículo 13, aquí él va a recordarles el momento en el cual él les predicó, para que ellos entiendan que aquel que les estaba hablando les ama y que también ellos le aman a él. Dice, pues vosotros sabéis, ustedes lo saben, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Hermanos, marquen ese texto. A causa de una enfermedad en mi cuerpo, yo les prediqué el evangelio al principio. ¿Saben por qué tienen que marcar este texto? Primeramente porque parecería ridículo lo que estoy diciendo, pero increíblemente hay que manifestarlo junto con otras cosas tan básicas del cristianismo, es que un cristiano se enferma. ¿Vieron eso? Y uno dice, sí, pero ¿por qué estás diciendo eso? Hermanos, hay predicadores que dicen, de hecho que los predicadores de la prosperidad tienen muchos problemas con explicar esto. Porque hay predicadores que predican que en Cristo uno no puede estar enfermo. Que viene la enfermedad y vos le puedes decir, fuera, y se va la enfermedad. Y si estás enfermo es por algo que hiciste o vos no puedes estar enfermo. Y donde está Cristo no está la enfermedad. Y hay miles que abrazan eso y miles que creen en eso. Miles. Y saben que uno puede decir, ¿cómo hicieron que crea eso? ¿Cómo? Pastor, lo que pasa es que la música, las luces, el humo, ese ambiente. Hermanos, ¿cómo? ¿Cómo pudieron hacerte creer de que la manifestación de que Dios te ama es que seas rico, sano, próspero, sin problema? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Y hay miles y miles y miles que aceptan eso. Miles ante quienes Cristo ha sido expuesto tan claramente. Acá mismo te está diciendo, de hecho que yo no entiendo cómo alguien que haya leído la Biblia no haya dicho, sí, pero Pablo se enfermó, y enfermo, y por causa de esa enfermedad, él les predicó el evangelio a los Gálatas. Y Pablo era un hombre con mucha fe. Es más, Pablo oraba por otros y otros se sanaban. Es más, una vez había un muchacho que se quedó dormido, se cayó y se murió en una prédica de Pablo. Y Pablo se va y le dice, levántate. Y se levantó y volvió a la vida. Este hombre estaba enfermo. Y uno dice, qué obvio. Hermano, si fuese así de fácil, habrían iglesias que hoy se tendrían que vaciar. A causa de una enfermedad, le dice Pablo a los Gálatas, yo les prediqué el evangelio. Y miren cómo algo que aparentemente es malo terminó dentro de la providencia de Dios siendo algo bueno. Providencia de Dios es que tanto obras malas como obras buenas tienen como resultado que Dios sea glorificado. Así como cuando leemos en Génesis 50:20 que cuando Josué está frente a sus hermanos, cuando él ya era un gran hombre en Egipto, él le dice, ustedes pensaron mal en contra mía, mas Dios lo encaminó a bien. Ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios esa maldad la encaminó a bien. Así que ahora ustedes tienen alimento para el pueblo porque yo estoy aquí. También podemos ver eso en la misma predicación de los judaizantes, porque los judaizantes, tratando de trastornar el evangelio, provocaron que Pablo escriba la carta a los Gálatas, que hasta hoy día nos sirve como una defensa para el evangelio. ¿Verdad que sí? Entonces alguien podría decir, pero bueno, si es que entonces, así como los hermanos de José lo vendieron y terminó siendo bendecido el pueblo, entonces no hicieron algo malo los hermanos de José. Si los judaizantes permitieron el evangelio y provocaron que se escriba Gálatas, entonces los judaizantes, bueno, no son sí que tan malos. Eso contesta
Romanos capítulo 3. Cuando dice, si tu mentira hace que Dios sea glorificado cuando lo castiga, eso no te exime de la culpa. Porque alguien podría decir, si con mi maldad y mi mentira Dios se glorifica al hacer justicia, bueno, entonces ¿por qué Dios me llama pecador? Si yo hago que Dios se enaltezca. No, Dios se va a enaltecer, pero aún así tienes que pagar lo que hiciste. Y aún así esa obra es mala. Si un gran predicador que llevó a millones a los pies de Cristo por medio de una predicación fervorosa del Evangelio fue producto de una violación, bueno, no vamos a amparar y a legalizar o a decir que no tiene culpa ese violador porque al fin y al cabo engendró un gran hombre de Dios. ¿Verdad que sí? Si bien ese hombre o una mujer misionera han sido grandes instrumentos de Dios, eso no quita que lo que se hizo sea pecado y Dios lo llame a cuenta. Así que hay cosas malas que son malas, pero en la providencia de Dios, Dios tiene ese poder, hermanos. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Es por eso que su mente va mucho más allá de la nuestra. Que sus caminos no se pueden entender. Son mucho más profundos que lo que podemos comprender. Pero sépase que al final de la historia el Señor será engrandecido. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Aquí está pasando algo humanamente malo. Un hombre se ha enfermado y por causa de esa enfermedad, él tuvo que quedarse un tiempo extra en un lugar. Y en ese momento, él les predicó el Evangelio y una iglesia nació de esa predicación. Si vieras así, si tuvieses esta como visión de tus obras malas, nada te quitaría el verdadero gozo, el gozo de Filipenses, el gozo bíblico. Dios va a ser enaltecido al final. Hermano, el Señor será al final enaltecido. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y miren el versículo 14, porque va a hablar acerca del aspecto que le dejaba esa enfermedad. Dice en el 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y ustedes no me desecharon, no me despreciaron por la prueba que tenía en mi cuerpo. Así que era una enfermedad visible. Y aquí entramos en el debate. Era una enfermedad de los ojos por lo que dice en el versículo 15. Cuando él dice, ustedes eran capaces de sacarse sus ojos para darme. Otros dicen, no era eso. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Si era en el ojo, si tenía en la boca, ¿sí? Porque ahí ya nos desviaríamos. Uno dice, no, era malaria. El punto es que él tenía una enfermedad que le daba una apariencia. Y a pesar de la apariencia que esa enfermedad le había dado, los de Galacia no lo desecharon por eso. Ahora, miren lo que es eso, hermanos. Esto es una prueba de que él no predicó el Evangelio de la prosperidad. Él no predicó el Evangelio de que en Jesús vas a estar sano, en Jesús vas a ser próspero. Él venía con una apariencia desechable, si es que él hubiese predicado ese mensaje. De hecho, que lo único que necesita Dios para refutarte, si es que predicas eso, es enfermarte, y se acabó. ¿Verdad que sí? Dios te enferma, te lleva, todo lo que predicaste sobre que Dios, el cristiano no se enferma, hermano, se fue. Y se fue. Su apariencia, bajo esta enfermedad, habiendo predicado el Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados, los Gálatas, por una obra del Espíritu Santo,
vieron más allá de aquel mensajero y con sus corazones, por medio de una obra del Espíritu Santo, recibieron el mensaje. Yo quiero que te metas en esa escena. Un Pablo golpeado físicamente, con una prueba en su cuerpo, predicándote la cruz de Cristo. ¿Estás viendo eso? Entonces él dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como un enviado de Dios, significa, inclusive como a Cristo mismo. Y creyeron en la cruz, creyeron en el mensaje del Evangelio. Y ¿saben qué? Y se volvieron y se pusieron gozosos y se sintieron plenos en Cristo, satisfechos, completos en Él, porque en Jesús estamos completos. Ya no hace falta más nada. Por eso es que la palabra añadidura es algo que puede estar o no puede estar. ¿Comprenden, hermanos? Puede estar y puede no estar. Cuando la fuente de tu gozo es Jesucristo y su Evangelio, las demás cosas son cosas que complementan tu gozo, las cuales pueden privarte de ellas, pero si tu gozo es Cristo, cuando uno queda enfermo o lo ha perdido todo o lo que sea, uno no pierde ese gozo porque nunca esas cosas fueron la fuente. Cuando una enfermedad te quita el gozo, he ahí la fuente. Cuando el dinero te quita el gozo, he ahí la fuente. Y a veces Dios te saca cosas para que te des cuenta de eso. Entonces, ¿saben por qué digo esto? Porque ahora Pablo les pregunta a ellos, ¿dónde está esta satisfacción que experimentaban? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto que sintieron cuando yo les prediqué el Evangelio? ¿Se acuerdan, hermanos? Yo estaba enfermo y estaba con ustedes y ustedes no me desecharon. Ustedes no me repudiaron. Me recibieron como a un ángel de Dios, como a Jesucristo mismo. A pesar de cómo me veía, me creyeron. Me recibieron como a Cristo y se pusieron gozosos, satisfechos, llenos en Él. ¿Dónde está ahora esa satisfacción? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa pregunta yo podría hacerla acá ahora, ¿eh? Porque yo estoy seguro que en una masa como esta ya habrá más de uno que ya no está satisfecho en Cristo. ¿Te acordás cuando creíste? ¿Te acordás cuando te predicaban el Evangelio? ¿Tenés ese momento en la mente? Yo lo tengo aquí. Escuché una prédica y yo no podía creer que estaba entendiendo por qué murió Jesucristo. Yo no podía creer de que era evangélico hace 15 años, y nunca me habían explicado por qué tuvo que morir Jesús. Yo sabía que Jesús murió por mis pecados. Ya en el catolicismo me decían eso. Yo lo sabía, pero nunca entendía el por qué Él tuvo que morir y cómo los atributos de Dios provocaban el Evangelio. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Me volví loco, me trastornó la mente el escuchar el Evangelio. Y no podía creer lo que era eso. Y sentí un gozo y a la vez un quebranto. Era una mezcla de tantas cosas y sentía que podía morir. En un momento dado sentía que puedo morir ahora puedo morir. Estaba satisfecho en Cristo. Pero tan pronto el pecado tocó mi puerta y me alejó de esa verdad, porque nunca la dejé de creer, pero tampoco tan pronto vino el pecado y me alejó de esa verdad, empecé a volver a sentir esa insatisfacción y traté inclusive de llenarla con otras cosas. Y no te voy a preguntar si te ha pasado, porque te ha pasado.
como que sos un hijo de Dios, que te ha pasado eso. Es lo que les ocurrió a los hermanos de Galacia. Y ellos, al desprenderse de Cristo, al volver a experimentar esa insatisfacción, trataron de satisfacerse con sus méritos. ¿Ven el punto? ¿Dónde está eso que habían abrazado, que Jesús es suficiente y su sacrificio fue suficiente? ¿Dónde está esa satisfacción? ¿Dónde está? ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Tan agradecidos estaban ellos con Pablo, con la predicación del Evangelio y con lo que les había mostrado. Tan satisfechos estaban en Cristo que inclusive estaban dispuestos a darle lo más preciado que tiene un hombre, una expresión. De aquí sacan que él pudo haber tenido una enfermedad de los ojos, pero en verdad hay fundamentos para decir que puede que no. Pero eso es secundario en el texto. Estaban tan llenos. Y Pablo le hace otra pregunta. ¿Se dan cuenta cómo Pablo va preguntando? Es su manera de hablarte. Es más, él tiene el don de responderte con preguntas. No se responde una pregunta con otra pregunta. Bueno, este hombre quiebra esa ley. Y él dice, me he hecho, pues, vuestro enemigo por decirles la verdad. Yo soy tu enemigo por decirte la verdad. Dice William Hendrickson, uno de mis comentaristas favoritos, dice, lo que Pablo les quiere decir a los Gálatas por medio de esta pregunta es que él ha demostrado ser su verdadero amigo, porque la marca de un buen amigo es que siempre dice la verdad a los que ama, aun cuando ésta sea dolorosa. ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo con él, con Hendrickson? Yo también. Así que lo que está haciendo este hombre es arriesgar su relación con ellos, con tal de que ellos conozcan la verdad. A veces nosotros cuando vemos a alguien en un error decimos, es que pastor, si le digo se va a enojar conmigo. Estamos tan bien, no hay problema en los domingos en la mesa familiar. Y si yo llego a predicarles, pastor, se va a fundir todo. Hermano, que se funda todo. Si el predicarles la verdad o traer a un hermano de un error pone en riesgo tu relación con él, creemos que el riesgo vale la pena. En caso de inconversos, sus almas están en juego. Y en caso de hermanos, su santificación en Cristo. No puede convertirse en un enemigo tuyo aquel que en amor te dice la verdad. Y ese en amor lo subrayo. Y Pablo les dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y después va a delatar el supuesto amor que tenían los falsos maestros por ellos y dice, tienen celo por vosotros, los judaizantes. Esto que dicen que hay que ser judío para ser salvo. Bueno, dicen, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y miren lo que dice el 19 y 20, porque acá hay una expresión amorosa que ya viene acompañando desde el versículo 12, dice, hijitos míos. Esa es la expresión de un padre espiritual que habla a quienes ha predicado el Evangelio. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Pablo estaba viendo que los hermanos en Galacia estaban retrocediendo y él estaba sufriendo por ellos. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, porque ya se había puesto muy duro en la carta y quería ya cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Perplejo por qué? Porque estaban aceptando este falso evangelio. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Hermanos, subrayen esta idea en su mente y ténganla firme. Este era un hombre que amaba a la iglesia del Señor, que padecía y sufría por ella. Y les estaba recordando su pasado para que entiendan y valoren su presente. Les estaba mostrando quién fue el que tocó sus corazones para que ellos crean en Jesucristo. Les estaba recordando su encuentro con el Evangelio y la satisfacción que ellos sintieron cuando creyeron en la cruz del Señor Jesucristo. Son cosas que tenemos que tomar y atesorar, porque vamos a necesitar varias veces ir al pasado para entender nuestro presente, entender de que Dios nos amó y nos conoció primero, para entender que esto es obra suya y que inclusive Dios puede usar momentos trágicos para el avance de su reino, y que lo que tenemos que constantemente estar buscando es aquella satisfacción que sentimos y vivimos cuando conocimos el Evangelio, esa llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Realmente creemos, Señor, que eres soberano por sobre todo y que nada escapa de tu mano, absolutamente nada, Señor, nada, nada. Y aunque cada obra mala va a ser traída a juicio, esas obras, de una manera poderosa, pueden ser utilizadas para el avance de tu reino. Por eso eres Dios, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Ayúdanos a estar conscientes de quiénes éramos sin tenerte, para entender lo que somos ahora, siendo adoptados hijos tuyos. Te amamos, Señor. Gracias por habernos conocido antes que te conozcamos. Gracias, Padre, por inclusive haber usado momentos difíciles, que en el momento eran desgracias, para que te hayamos conocido. Gracias, Señor. Gracias. Hoy te damos gracias por esas pruebas. Hoy te damos gracias por esos aparentes males. Hoy te damos gracias por todo aquello que nos trajo hasta tus pies. Hoy te damos gracias por todo aquello que hoy entendemos que nos trajo hasta tus pies, Señor. Ayúdanos a estar firmes en la satisfacción que sentimos y experimentamos cuando te conocimos. Y si alguno aquí presente ha perdido esa satisfacción, te ruego, Padre, que lo vuelvas a encender en tu cruz, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.